Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Hermanos, como título le he puesto: Israel sigue equivocado. Israel sigue estando equivocado, hermanos. Si nosotros, a manera de introducción, déjeme darle un pequeño resumen de todo el capítulo 9, donde tenemos que recordar que el apóstol Pablo tiene una carga por sus parientes, por los que han recibido el beneficio de los pactos, el beneficio de la ley, que son israelitas. Él tiene una carga, él tiene una tristeza. Pero hermanos, con eso empieza el apóstol Pablo. Y después nos empieza a hablar de lo que es la elección. ¿Sí? Nos empieza a hablar de lo que es la elección. Y después nos empieza a hablar de lo que es la soberanía de Dios. Y después nos empieza a hablar que de dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno. ¿Sí? Que de dos pueblos, de judíos y gentiles, ha hecho uno. Y también termina en el 29 hablando que Dios ha dejado un remanente del pueblo de Israel. Y en el versículo 30, hermanos, ¿verdad? En el versículo 30, él hace como una pausa para seguir hablando del tema. Pero vamos a leerlo a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos tiene que decir. Sí, vamos al capítulo 9, versículo 30. Sí, 9:30. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. El apóstol Pablo llega al versículo 30 y hace una pregunta: ¿qué pues diremos? Esa pregunta es una conclusión, ¿sí? Esta pregunta nos hace decir qué podemos argumentar o qué podemos opinar de lo que se dijo en los versículos anteriores. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir más ante estas grandes verdades que ha hablado Pablo? ¿Qué podemos decir, hermanos? En este estudio estaremos viendo tres cosas, hermanos, 3 puntos. ¿Sí? Uno es recordando qué es la justicia. ¿Sí? El segundo, hermanos, es el contraste de la justicia, y el tercero es el resultado de las dos justicias. Hermanos, esta pregunta que el apóstol Pablo hace a nosotros nos tiene que interesar de una manera muy, muy acentuada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no va a terminar su argumento ahí. Solamente hace esta pregunta para seguir con la línea del pensamiento. Ahora, empieza a darle otro enfoque al tema. Y en estos pasajes del capítulo 9, versículo 30, hermanos, al capítulo 10, al terminar, hermanos, es un nuevo tema que el apóstol Pablo aborda. Es un nuevo tema que el apóstol Pablo aborda,
que también comenzó con los versículos anteriores, que son el 28, el 29, acerca de dos grupos, hablando del pueblo de Israel. Y en estos pasajes, hasta el capítulo 11, Pablo empieza a hablar del pueblo de Israel, o sea, de sus parientes de Israel. Hermanos, en estos pasajes o en estos versículos hay dos cosas o dos palabras que tenemos que resaltar. Y lo primero que vamos a ver es dar un recordatorio o un resumen de lo que es la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Pero déjeme decirle que hay dos palabras muy importantes que Pablo va a estar usando en este pasaje. No solamente es la justicia, sino también la fe. La justicia y la fe. Entonces, hermanos, nosotros vamos a recordar qué significa o qué es la justicia. En la palabra de Dios, la palabra justicia tiene muchos matices, tiene muchos significados, ¿sí? Pero el significado que el apóstol Pablo aquí usa es uno muy importante que nos va a ayudar a entender todo lo que él está hablando hasta el capítulo 11. Hermanos, dice después de su pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cuántas veces se repite la palabra justicia solamente en este versículo, hermanos? Son 3, hermanos. Y en el versículo 31, una vez más. 4 veces usa la palabra justicia, y en el capítulo 10, hermanos, versículo 5, ¿verdad? Bueno, ahí del 1 al 5, que es en el versículo 3, habla otra vez de la justicia de Dios, ¿sí? Y luego otra vez ahí dice, sujetado a su justicia, a la justicia de Dios. Y luego en el 4 dice, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, de la justicia que es por la ley en Moisés. Y esto empieza, y luego el versículo 6 habla también de lo que es la justicia. Y después, hermanos, del versículo 7 en adelante también habla acerca de la fe. Pero, hermanos, nos vamos a enfocar solamente del 30 al 33, y lo que vamos a ver primero es un repaso de lo que es la justicia. Hermanos, la palabra justicia que usa el apóstol Pablo en estos versículos es una palabra griega que significa dikaiosune. Está un poquito complicada de pronunciar, pero esta palabra significa, fíjese lo que significa, la cualidad o el carácter de ser recto y justo, pero también significa un decreto legal que nos da una posición legal diferente a la que teníamos. También se define como la doctrina sobre la manera en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios, o también la posición de entrar en una relación correcta con Dios. Hermanos, la palabra justicia en sí es una declaración legal, hermanos, en estos pasajes. Es una declaración legal, ¿sí? Es un anunciamiento legal completamente. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros entendemos y recordemos, si Romanos 5:12 dice que por cuanto uno pecó, ¿verdad? Adán pecó, así pasó el pecado a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? El estado del ser humano está en contra de Dios, ¿sí? Y esta justicia
que esta justicia, que es una declaración legal hacia el beneficio de personas, cambia su posición. ¿Sí? Cambia de posición. ¿Qué quiere decir? Como leía nuestro hermano Josué, 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Dice que Él se hizo pecado y nosotros somos justicia de Dios en Él. Entonces ahí Cristo hace, o Dios hace una transacción. Sí, hace una transacción. Él nos da su justicia y somos justicia en Él, pero al mismo tiempo Él nosotros hacemos una transacción de nuestros pecados a Él. Eso es lo que significa esta palabra justicia, hermanos. Ojo, hermanos, necesitamos entender y recordar qué es esta palabra justicia. Hermanos, la siguiente palabra, que también es la que toca el apóstol Pablo, es la palabra fe. Y la palabra fe es una palabra griega que es pistis, que significa credibilidad, confianza. Habla de una firme convicción que tiene un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Sí la entendieron o se las repito, hermanos? ¿Sí? Se los voy a repetir. La palabra pistis significa credibilidad, confianza, y habla de una firme convicción que tiene un pleno reconocimiento de la verdad de Dios, hermanos. Entonces, estas dos palabras son muy importantes para los versículos que vamos a estar exponiendo, hermanos. Son muy importantes, ¿sí? Y también entender qué clase de justicia es de la que habla Pablo en estos versículos, ¿sí? Es esa posición legal, hermanos. Entonces, viendo esta realidad, hermanos, ¿verdad? Viendo estas definiciones, vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Qué argumentaremos? ¿Qué complementaremos? ¿Sí? Que los gentiles que iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, está hablando de los gentiles que han alcanzado una justicia, que no iban buscando una justicia, ¿sí? Pero la han alcanzado, aunque no la buscaban. Y en el versículo 31 habla de Israel, ¿sí? ¿Qué dice? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces aquí vemos un contraste de la justicia, hermanos. Aquí vemos el contraste de la justicia. Pero déjeme explicarlo. ¿Sí? Pablo dice, concluimos acerca de la salvación, acerca de la justicia, que los gentiles han recibido esa justicia que no buscaban. Ojo, ellos no buscaban la justicia. Una persona que no conoce de Dios no va buscando la justicia. No va buscando cambiar de su situación legal pecaminosa. No va buscando eso. Pero sin embargo, ellos la alcanzaron. Ellos la alcanzaron. Y luego dice Pablo, es decir, la justicia que es por la fe, hermanos. Pero Israel, que iba tras una justicia, no la alcanzó. La palabra no la alcanzó es como no llegó a la meta. Israel no llegó a la meta, pero miren, fíjense el contraste. Unos no la buscaban y la encontraron. Y otros la buscaban, pero no llegaron a la meta. ¿Qué contraste, hermanos?
Qué contraste en este asunto, ¿sí? Pero aquí viene una grandísima enseñanza. Hermanos, la justicia que han alcanzado los gentiles, que son personas que no conocen de Dios, que no son del pueblo de Israel, alcanzaron esa justicia. Y esa justicia, hermanos, es el tema de la carta de Pablo a los romanos. Déjenme darles un tour rápidamente. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice, bueno, voy a leer del 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? De ahí pasamos al 3:24, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y de ahí nos vamos, hermanos, a Romanos 5:1. Romanos 5:1, nada más les voy a dar esos pasajes. Justificados pues por la fe, tenemos unión, paz, unión, hermanos, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gentil alcanzó la justicia solamente por la predicación del evangelio. Solamente por la predicación del evangelio. No más. No más. Ellos se le predicó el evangelio y ellos atendieron y recibieron su justicia. Y fueron declarados inocentes y fueron declarados reconciliados con Dios. ¿Sí? Por el evangelio de Jesús. Esa es la justicia, hermanos. Esa es la justicia. Así es como el gentil ha alcanzado la justicia. Él no iba buscando, él no iba corriendo y decir esto, el otro. No. Él vive. Todo hombre que no conoce de Cristo, les voy a preguntar, ¿ustedes creen que va detrás de un buen comportamiento? ¿Va detrás de los mandamientos de Dios? No, de ninguna manera, hermanos. Pero sin embargo, todas esas personas se encontraron con un predicador en la calle, se encontraron con uno que reparte volantes, se encontró con una persona y les dijeron, tenga ese volante, mire, platico con usted, le doy este mensaje, lea este librito. Sí. Y ahí el evangelio de Jesús, y ahí Dios actuó y ellos entendieron para recibir esa justicia. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos el corazón de Pablo, como lo dice en el versículo 1 del capítulo 9? ¿Cuántos tenemos el corazón de Pablo? ¿Qué dice? ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Y mi corazón, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tan grande tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por quién? Porque desearía yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor de mis hermanos, y empieza a decir, los que son beneficiarios de la ley, de los pactos, etcétera, etcétera. ¿Quién de ustedes, hermanos, tiene esa tristeza por el mundo perdido? ¿Quién de usted le dice, tiene la carga de decir y de entender, hay gente que necesita ser reconciliada con Dios, que necesita cambiar su estatus legal delante de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Quiénes de nosotros tenemos esa carga? ¿Usted había pensado que todo ser humano pecador está en una condición legal de condenación? Sí lo sabemos, hermanos. Pero ahora le pregunto, ¿le preocupa? ¿Tienes una carga como Pablo? Ahora, mi hermano Carlos, en este pasaje, él habló de los parientes. Pero vamos más allá, hermanos. No todo el tiempo convivimos con parientes. Todo el tiempo convivimos con gente. Hermanos, entender esta situación legal del ser humano tiene que llevarnos a nosotros a querer llevarles ese mensaje de reconciliación, a llevarles ese mensaje que les va a cambiar su estatus legal. Fíjese, como los que se van a Estados Unidos, hacen lo que sea, ¿verdad? Meten papeles, ¿para qué? Para que su estatus legal en Estados Unidos sea legal, ¿verdad que sí? No ilegal. Pues así como esos hombres, nosotros también debemos, no de buscar nuestro estatus legal, nosotros ya Dios nos lo dio, de los demás, hermanos, ¿sí? De los demás personas. Nosotros debemos de tener una carga, hermanos, de que todo ser humano, todo gentil que no conoce de Dios, necesita ser justificado por la fe. Necesita ser justificado por la fe. ¿Sí? Y para ser justificado por la fe tiene que ser el Evangelio, hermanos. Tiene que ser el Evangelio. No otra cosa. Ahora bien, eso es contra los gentiles, hermanos. Y ese es nuestro deber como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, llevar ese mensaje de justicia a aquellas personas y decirle, tú estás condenado a morir en el infierno. ¿Qué dice la gente cuando les dices así? Tú estás condenado a vivir en el infierno. ¿Qué dice la gente? Se asusta, ¿verdad? Y dice, no. Y a veces son fuertes las palabras, pero bueno, usemos de sabiduría para eso también, hermanos. Pero necesitamos que la gente sepa ese estado legal en el que está, para que reciban esta justicia por la fe. Es como ellos, es como nosotros la hemos alcanzado. No movimos ni un pie, hermanos. Solamente recibimos un folletito, solamente escuchamos a una persona, solamente escuchamos a un predicador. No corrimos tras eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero, hermanos, Israel se equivocó. Se equivocó. Israel se equivocó. El contraste de esta justicia es que unos no la buscan y la encuentran, y otros la buscan, pero no la encuentran. Israel se equivocó. Vamos a Romanos 31. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos la buscaban, no la alcanzaron, no llegaron a la meta. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no llegaron a la meta, hermanos? ¿Por qué no llegaron a la meta? El apóstol Pablo dice, iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
¿Por qué Israel no alcanzó esa justicia? Y los gentiles sí. ¿No se supone que Israel es el pueblo de Dios? Pero bueno, en el contexto en el que Pablo está hablando, aquí Pablo está diciendo, el remanente que tengo de Israel sigue endurecido, pero necesita, ¿verdad? Muchos de mi pueblo, muchos de los israelitas siguen buscando una justicia que no han alcanzado y no la van a alcanzar, hermanos. ¿Por qué? El apóstol Pablo responde, porque iban tras ella, no por fe. Hermanos, Israel no alcanzó la justicia por dos razones. La primera es porque no había fe en ellos. No había fe en ellos, hermanos. Ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Pero cumplían los mandamientos, sí. Hermanos, nosotros podemos ser robot cumpliendo mandamientos, pero olvidarnos de quién nos dio esos mandamientos. Era para su jactancia, hermanos, ellos. No había fe, hermanos, con ellos. ¿Recuerda qué significa la fe, hermanos? ¿Recuerda? Una grande confianza, hermanos. Un reconocimiento, una convicción del pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Ellos no tuvieron, se olvidaron de eso. Se olvidaron completamente de Dios. Así, definitivamente, hermanos. ¿Por qué se olvidaron de Dios? El principio, hermanos, que podemos nosotros citar es, déjeme recuerdo, y si no aquí lo tengo apuntado, Génesis 15:6, no vaya para allá. Creyó Abraham, ¿y luego qué? Le fue contado por justicia. Hermanos, les faltó fe a estos personajes. Les está faltando fe a estos personajes. Les falta fe. Y porque les falta fe, hermanos, y luego complementa el apóstol Pablo, sino como por obras de la ley. Olvidaron de la fe depositada en Dios y se enfocaron en jactarse, en practicar cosas, en practicar la ley. Buscaban la justicia por la práctica de la ley y se olvidaron de Dios. Se dice, hermanos, que el pueblo judío en sus fiestas, ellos hacían sus obras o hacen esas obras, pero ¿por qué creen que las hacían? Las hacían porque ellos pensaban que entre más obras, su nombre iba a estar escrito en el libro de la vida. Ellos hacían esas obras porque dice, ahí va a estar mi nombre escrito en el libro de la vida por mis buenas acciones, por cumplir la ley. Se olvidaron de Dios, se olvidaron, hermanos, de Dios. Nadie, hermanos, sinceramente puede alcanzar la justicia la justicia que es por la ley, hermanos. Nadie puede ser justificado por la ley. Se olvidaron de la fe. Habacuc 2:4. Vamos a Habacuc 2:4, hermanos. Vamos a Habacuc 2:4. Habacuc, ¿sí sabe dónde está Habacuc? Sí, qué bueno. Capítulo 2, versículo 4.
Este libro de Habacuc está buenísimo, hermanos. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 4, dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Los judíos, hermanos, enorgullecidos. Hemos cumplido la ley, estamos cumpliendo la ley, somos el pueblo de Dios, pero es puro orgullo, hermanos, es puro orgullo de sus propias obras muertas, hermanos. Nadie. Gálatas 2, hermanos, Gálatas versículo 16, Gálatas 2, versículo 16, por favor. Gálatas 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre, y aquí Pablo le dice a los Gálatas, el hombre generalmente, no es justificado, esa palabra también es el estatus legal, hermanos. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vámonos ahí al capítulo 3, versículo 11, hermanos. 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. La fe les faltó a los judíos, hermanos. ¿Y cuántos no están como los judíos? Gloriándose en sus obras. ¿Cuántos religiosos están gloriándose en lo que hacen? Y lo hacen no por agradar a Dios, hermanos, sino solamente por cumplirlo y decir, estoy bien delante de Dios. ¿Sabe cómo lo hacen los miembros de las iglesias? Llegan, escuchan y se van y dicen, yo ya cumplí, yo ya me voy. ¿Ahí termina, Jaime? ¿Qué nos dice eso? Que solamente viene a cumplir, ni siquiera viene a derramar su corazón delante de Dios, ni siquiera está haciendo las cosas por fe, por creer en el Salvador. Y así hay un montón, hermanos. No se digan los de la religión tradicional, no se digan los de la iglesia adventista, hermanos. No comas cerdo, no hagas esto, no hagas lo otro, y dicen, estamos bien delante de Dios. ¿Cuántos, hermanos, se glorían en sus propias obras? ¿Cuántas personas? En sus propios esfuerzos. Mucha gente, hermanos, siempre quiere gloriarse de hacer algo. Y la gente lo hace porque va a recibir un beneficio. O la gente lo hace porque quiere quedar bien y quiere brillar delante de la gente. Hermanos, Israel no alcanzó la justicia porque se gloriaron en sus propios esfuerzos. En sus propios esfuerzos. ¿Tú te estás gloriando en tus esfuerzos? Ve a tu casa y arrepiéntete.
No te gloríes en tus esfuerzos. Hermanos, eso no está bien. ¿Qué hace la religión tradicional, hermanos? Váyanse de rodillas ahora que es agosto, que hay una festividad llamada las Morismas de Bracho, hermanos. ¿Sí? Váyanse de rodillas para encontrar el favor de Dios. Qué equivocados estamos, hermanos. Qué equivocados están esas personas. Mire, yo ahí anduve en esa bola. Aquí está mi hermana y mi sobrina que es una atrocidad, hermanos, ver a la gente ahí caminando de rodillas entre las piedras. Y luego tú los ves y te quedas viendo y te regañan. Ándele, ayude a la persona que va ahí. Y yo pues yo nunca lo hice. Y yo decía, pero ¿para qué lo hacen? No, es que la manda para que Dios me ayude, para que me cure. Puras cosas, puros esfuerzos así, hermanos. ¿Sí? Puros esfuerzos de esa manera. Religiosos, hermanos, religiosos. Hablé de los adventistas. ¿Qué hacen los adventistas para agradar a Dios? No comen carne. ¿O no, hermana Chayo? No comen carne. No toman café. Ellos dicen, estamos bien delante de Dios. ¿Qué pecador es el que come carne de puerco, Jaime? Ni un adventista vas a compartirle ahí en tu negocio. No, hermanos, tristemente en la iglesia también está ese asunto. Tristemente en la iglesia también tenemos ese punto, hermanos. Hay gente dentro de las iglesias que va detrás de sus propias obras, de su propio de congregarse por sus esfuerzos, de hacer las cosas por sus esfuerzos, de dejar cosas por sus propios esfuerzos. No, hermanos, no seamos como Israel. Israel se gloriaba, pero ¿qué pasó? ¿Qué dice Pablo? No llegó a recibir esa justicia por la fe. ¿Por qué? Porque era por la fe. Y ahora Pablo dice, esa justicia, no como en el tiempo de Abraham, ahora es por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Solamente por Él. Solamente. No hay otro modo de recibir la justicia de Dios. No hay atajos. Por más que te esfuerces, por más que llegues temprano al servicio, no hay atajos, hermanos. ¿Sí? No hay atajos. Por más que se esfuercen todas esas personas, no hay atajos. Y por eso, cuando tú les dices que es por gracia y por fe, dicen, no, ¿y yo no voy a hacer nada? Yo necesito hacer algo. No necesitas hacer nada para recibir el regalo de Dios. ¿Nada? ¿Cuántos de ustedes se han topado con personas que dicen, no, pues yo tengo que hacer algo, ¿no? No, nada. Solo escucha este mensaje. ¿Sí? Cristo vino a habitar sobre nosotros. Murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Solamente escucha este mensaje. ¿Y qué vas a hacer con ese mensaje? Ya es la obra de Dios, hermanos. No, hermanos, no vayamos por nuestros propios esfuerzos. Israel no la alcanzó. Tropezó, hermanos. Iban tras esas obras de la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede ser justificado por la ley. ¿Por qué, hermanos? No puede ser. Muchos podemos preguntar, bueno, pero es la ley de Dios. Sí, pero es inalcanzable la ley de Dios. Ya lo hemos platicado. Es inalcanzable. Nadie puede alcanzar esa ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley no es justificar, hermanos.
El propósito de la ley es como un semáforo. Detente, sigue, detente, sigue. ¿Sí? No era, eres inocente. Ese no era el propósito de la ley. El propósito de la ley es decir, tú eres pecador, tú eres mentiroso, tú eres adúltero, tú eres un blasfemo. Eso era lo que el propósito de la ley, para decirnos cuál era nuestro estado, hermanos. No vayas tras tus propias obras. No vayas tras tus propias obras como Israel. Muy bien, hermanos. Siguiente punto, hermanos, para terminar. Regresamos a Romanos. Y en el versículo 32, hermanos, en el versículo 32, sí, después de la segunda coma, el apóstol Pablo habla una grande verdad. Fíjese bien, desde ahí hasta terminar. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, después de decir que Israel no alcanzó esa justicia, él dice que tropezaron en la piedra de tropiezo, hermanos. Hermanos, el resultado de ir tras estas dos justicias trae algo, hermanos. Estas dos justicias, la que recibe el gentil y por la que iba Israel, traen fruto. Cada una de ellas trae fruto. ¿Sí? ¿Y cuál es el fruto, hermanos? ¿Cuál es el fruto? Hermanos, el fruto para Israel es que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, hermanos. Esta palabra tropieza significa, bueno, más bien lo voy a decir de esta manera para llevar mi orden. Aquí Pablo está citando un pasaje de Isaías 14, Isaías 8, versículo 14. Isaías 8, versículo 14. Dice: entonces, él será por santuario, está hablando de Dios, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red de morador de Jerusalén. Por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué Pablo cita esto, hermanos? Porque para Israel, en el que la justicia se reciba por la fe en Jesucristo, es un obstáculo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra tropezadero, hermanos, significa obstáculo, hermanos. La palabra tropezadero significa obstáculo. Para Israel, hermanos, chocaron con la justificación por la fe en Jesucristo. Chocaron. Les estorbó. Y les sigue estorbando hasta ahora a muchos judíos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos quieren gloriarse en sus esfuerzos. Ellos quieren gloriarse en sus esfuerzos. Y sin embargo el Evangelio de Jesús, ¡pum!, es como alguien que va corriendo y le ponen una pared. ¡Pah! ¿Qué pasa? Se destroza, hermanos. Así Israel. Jesús, el Evangelio de Jesús es un estorbo para alcanzar la justicia. ¿Por qué? Porque esta piedra de la cual el apóstol Pablo está citando a Isaías 8:14, hermanos, es Jesús, es Cristo. Miren, vamos a Gálatas 5:11, vamos.
Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso, quítese, quítenlo, quiten el obstáculo que es la cruz. Si es que, hermanos, ¿sí?, sigo en la ley. Sigo en la ley, buscando la justicia por la ley. ¿Sí? Si seguimos en ese punto, quitemos el obstáculo de la cruz. Para los judíos, el obstáculo, la cruz de Cristo es un obstáculo, hermanos. Vamos a verlo, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, 23. Primera carta a los Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad que sí? Crucificado, para los judíos, ciertamente un estorbo, esa palabra tropezadero, y para los gentiles, locura. Más para los judíos, así para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es un estorbo, hermanos, porque el plan de Dios es a través de Jesús. Es un estorbo y sigue siendo un estorbo. Sigue siendo un estorbo. Aún para los del movimiento judío mesiánico, que ellos se jactan así de citar el hebreo y muchas cosas, hermanos, ellos terminan rechazando a Cristo también. Para ellos también es un tropezadero, hermanos. ¿Sí? 1 Pedro 2:8, 2 versículo 8, dice, bueno, voy a decir del 7 para que lo leamos mejor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Cristo. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, el pueblo de Israel recibió el mensaje directamente del Mesías y luego de los apóstoles, y muchos creyeron, pero creyeron más gentiles que judíos. Y ahora es lo mismo. Hermanos, de verdad que muchas personas chocan en esta pared. Muchas personas chocan en esta pared. Chocan en lo que es el Evangelio, hermanos. Y no solamente judíos, sino también ahora, hermanos, en estos tiempos modernos, filósofos, psicólogos, teólogos, nuevas modas chocan con el Evangelio. No pueden aceptarlo, que así sea. No pueden. Chocan. Ahora la alta crítica, hermanos, aguas. ¿Quién conoce de la alta crítica? ¿No? ¿Nadie conoce la? Bueno, pues ahí les encargo, hermanos. Sí, ¿verdad, Josué? Esos aparentan ser, pero no son. También el Evangelio es un obstáculo, hermanos, porque pervierten el Evangelio. Aguas, aguas con esos. Y algunas, hermanos, algunas iglesias que se dicen ser cristianas también, tristemente. ¿Sí? Ahora los famosos liberales. Bueno, ya tienen tiempo, ¿verdad? Pero los liberales, también el Evangelio es un obstáculo, hermanos. No solamente para los judíos. Regresamos a Romanos, hermanos, para terminar.
Y el resultado de la justicia, hermanos, que es por la fe, lo podemos ver en el versículo 33. Como está escrito: he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Hermanos, aquí sigue hablando del obstáculo, pero dice: pero el que creyere en él no será avergonzado. Pablo está invitando a sus oyentes judíos. Él está invitando a sus oyentes judíos. Pero si tú, aunque sea un tropezadero para ti, tú confías en él, no serás avergonzado. Vas a ver que no serás avergonzado. Esta palabra avergonzado, hermanos, significa que no vas a ser defraudado. Él invita a ese remanente de Israel, o a esos israelitas que se glorían en la ley, les dice: quita ese obstáculo ya, ven, acércate a él y verás que no te va a defraudar. Verás que no te va a defraudar. Los gentiles han sido defraudados. ¿Usted ha sido defraudado por Cristo? No, hermanos, no hemos sido defraudados por Cristo. Hermanos, Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tomó estos versículos también para Él, para aplicarlos. Aunque no lo dice aquí el apóstol Pablo, pero déjeme citar el Salmo 118, 22. Vamos al Salmo 118. Salmo 118, 18, 22. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte, 23, de parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. De ahí vamos a Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Dice, Jesús dijo, bueno, voy a leer del 45, el 40, del 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá y sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo les está diciendo, yo soy esa roca en la que chocaste, pero esa roca, yo soy esa roca, pero yo soy la roca que es el fundamento, el que mantiene firme todo esto, porque esa roca del ángulo es lo que usaban las construcciones, ¿verdad? Como cimiento, hermanos, para darles firmeza. Y Él es esa roca, hermanos. Él es esa roca. ¿Sí? Hechos 4:11, hermanos, también. Hechos 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra. Bueno, voy a dar oportunidad para que lo busque. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Entonces, Pablo hace una invitación. Nadie
va a ser avergonzado. Efesios capítulo 2:20, rápido, Efesios capítulo 2:20. Disculpe que esté agarrando muchos versículos, pero creo que este fundamento que es Cristo es muy importante. Hay que recordarlo siempre. 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De una vez vámonos a Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Otra vez lo que dice Pablo en ese pasaje. Hermanos, Dios no nos ha fallado, hermanos. Nunca nos va a fallar. Que usted tenga problemas en su mente es un problema, es un asunto. Pero Dios nunca nos va a fallar. Créalo. Créalo. Él es nuestro fundamento. Él es nuestro depósito de nuestra fe. Es el depósito de nuestra fe, hermanos. Cristo. Nuestra responsabilidad es responderle a Él con esta fe. Respóndele a Dios, a Cristo con tu fe, hermano. No con tus obras, con tu fe. Y tu fe, como dice Santiago y como dice en Efesios 2:10, esas obras son preparadas, de antemano, pero no porque la fe venga después, sino que es la fe la que antecede esas obras, hermano. No nos va a defraudar Jesús, hermanos. Respóndele, hermano. Respóndele con fe. Los judíos no respondieron con fe y Pablo los invita a responder con fe. Entonces, hermanos, para recapitular, recuerden qué es la justicia de Dios, un cambio legal, ¿sí? Recuerden, hermanos, que hay un contraste en la justicia, tanto la del gentil como la del pueblo de Israel, ¿sí? Una es por fe y la otra es por esfuerzos propios. Y hermanos, recuerde, el resultado de las dos justicias, ¿sí?, determinan tu estado eterno. ¿Sí? Vamos a orar.